Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todas, todos por estar en esta mañana nuevamente teniendo estos espacios en los que procuramos colocar algunos temas con el único fin de plantear una discusión, un diálogo sobre algunos elementos sugerentes. Recientemente estaba en un espacio académico y alguien decía, creo que un gran logro de un espacio, a veces corto, 45 minutos, es generar preguntas sugerentes, que nos queden algunas preguntas. Entonces, quisiera invitarles a que tengamos este espacio en ese horizonte, más allá que dar algunas afirmaciones absolutas sobre la fe, sobre la experiencia cristiana. La invitación es a que podamos en este espacio y gracias a algunos temas que abordaremos en esta mañana, eh, suscitar en nosotros algunas preguntas sugerentes que sobre todo nos ayuden a vivir de el mejor modo nuestra fe y vivirla de un mejor modo significa abrirnos al modo de Dios, al modo que Dios tiene para vivir, eh, al modo que Dios tiene pensado para que nosotros vivamos esa experiencia de fe. En esa medida, el tema que hemos planteado para la mañana de hoy, muy en la lógica de Cuaresma y antecediendo la Semana Santa, es cómo podernos acercar nuevamente a estas tres pilares de nuestra experiencia cristiana, la pasión, la muerte y la resurrección, desde una mirada esperanzadora. Cómo podemos percibir, asumir, entrar al misterio pascual desde este don que es la esperanza misma y que está inmerso precisamente en esta tríada de la pasión, muerte y resurrección. Aprovecho nuevamente para quienes están en este espacio y no nos conocemos. Mi nombre es Mauricio Andrés Bueno. En este momento estoy acá compartiendo con ustedes desde nuestra experiencia de fe. Quizá hablo más desde un rol de docente, de profesor de teología. Sin embargo, esto no es propiamente una clase, esto es un espacio de reflexión y de diálogo, como lo acabamos de señalar. En esa medida, habrá momentos donde yo les invite para que ustedes también abran los micrófonos, leamos algunas partes de las presentaciones y de la misma manera la invitación permanente será que podamos escribir en el chat. em, lo que nos vaya suscitando el espacio. Si lo consideramos preguntas, comentarios, no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo hoy acá. Y eso es un elemento hermoso de la experiencia de fe. Dios no nos pide que seamos todos iguales. No todos tenemos que pensar lo mismo. Dios nos ha creado distintos y en esa diversidad nos llama. Recordemos, los discípulos, los apóstoles, todos los que seguían a Jesucristo no pensaban todos lo mismo. De hecho, había preguntas, unas preguntas de un estilo, otras de otro. Esa es una de las características de la comunidad cristiana, la diversidad. Y en medio de esa diversidad, el seguimiento de Jesús. ¿Qué es lo que nos une? El deseo de seguir a Cristo. Y eso será un poco lo que veamos a continuación. Dicho esto, entonces, un elemento que me parece fundamental en todos estos espacios, recordar precisamente que nuestra fe cristiana está fundamentada, está anclada en estos tres pilares. La escritura, la tradición y el magisterio, eso lo repetimos siempre en estos espacios. La escritura, pues es la Biblia, la Sagrada Escritura. La tradición es todos aquellos elementos que se han venido construyendo a lo largo de la historia y que hoy en día marcan en ciertos modos la forma en que vivimos nuestra fe. Y el magisterio es precisamente ese llamado que hace la iglesia permanentemente a nosotros, a los fieles, para vivir la vida cristiana de una manera. Entonces, el magisterio del Papa Francisco, el magisterio ahora del Papa León, quien ha venido haciendo un énfasis muy alto en la misericordia que surge de la fe. Entonces, en este momento yo voy a hablarles desde un documento escrito por un teólogo, un jesuita que se llama Gustavo Baena, él ya está muy mayor, y él ha escrito un elemento sobre la esperanza, un documento. Espero al final poderlo colocar para quienes se animen un poco a profundizar en unos temas tan interesantes como los que vamos a abordar en común hoy. La agenda que les propongo para esta mañana es una agenda muy sencilla. Abordar el tema de la pasión, muerte y resurrección en un horizonte de esperanza,
Entonces, en primer lugar, entendiendo o recordando, que yo sé que ya para muchos es conocido, esta palabrita muy antigua que es el tema del querigma, el primer anuncio. Luego, un pequeño abordaje desde la esperanza en San Pablo, Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, Pablo, el gran apóstol de los primeros tiempos. Entonces, cómo Pablo nos transmite la vida del querigma, de esta pasión, muerte y resurrección en lógica de esperanza. Y finalmente, algunas preguntas sugerentes que son las que espero poder dejar para uso y para servicio de todos los que estamos en esta tarde, en esta mañana, perdón. El primer elemento, el querigma. Quisiera iniciar con una frase que dijeron los primeros obispos de la era cristiana, por allá siglo segundo, siglo tercero. Nunca el Cristo sin el resucitado y nunca el resucitado sin el Cristo, sin el crucificado. Uno de los elementos primarios que comprendieron las comunidades cristianas al inicio de los tiempos fue entender que Jesús, el que padece y muere, es el que es resucitado. Es decir, entienden que no hay resurrección si no hay un abordaje de la pasión y de la muerte de Cristo. Pero de la misma manera, no solamente se habla del Jesús crucificado, del dolor de la cruz, sino que se tiene que complementar la narración con la resurrección. Nunca la cruz sin la resurrección, ni la resurrección sin la cruz. Eso nos pone delante de un tema muy interesante, y es que ¿por qué la necesidad de mantenerlos unidos? Porque en la historia de la humanidad solemos, a ver, tenemos unas preguntas que hemos compartido desde siempre, y es una de ellas es cómo entendemos y cómo abordamos el dolor y el sufrimiento en la vida humana. Eso es una pregunta antiquísima que todavía hoy no la hacemos. Recordemos o pensemos desde lo más externo, ¿no? Todas las guerras que están ocurriendo en este momento, Irán, Afganistán, Israel con Palestina, Rusia y Ucrania, en fin. Y acá en nuestro suelo colombiano, algo mucho más concreto, estos sectores en Colombia donde la violencia está disparada, las ciudades donde también la inseguridad es muy compleja, pero no solamente ese tipo de dolor. También en este grupo todos sabemos que hay muchas personas que también atraviesan dolores de otra naturaleza, pero son dolores y es sufrimiento. Enfermedad, enfermedad en ellos, en sus seres queridos, reveses de la vida, dificultades, pérdidas de seres queridos. Todo ello nos hace una pregunta muy profunda. ¿Cómo podemos vivir en medio de ese dolor? ¿Cómo darle sentido a ese dolor? Y yo creo que aquí entra de una manera muy concreta el llamado que hace Jesús y después la Iglesia Católica logra o trata de ir estructurando. Y es que no podemos quedarnos solo con el sufrimiento. Tenemos que, para darle sentido al sufrimiento de cualquier naturaleza, es importante ponerlo en tensión con la resurrección, no para obviarlo. Recuerden que durante muchos años se culpó a la Iglesia Católica no, lo que hacen los católicos es motivar el dolor. Entonces, suframos en esta vida para que gocemos en el cielo. Yo creo que eso no era Jesús propiamente. La experiencia de Jesús era, vivamos acá el reino, ¿no? Recordemos los pasajes del Evangelio, el reino ya está acá, el reino está acá sucediendo en medio de nosotros. Claro, y le preguntaron, bueno, Jesús, ¿y qué hacemos con el sufrimiento? Y ahí es donde viene todo un reconocimiento y una invitación que espero que hoy la podamos hacer. O podamos entender un poquito, hacernos preguntas, cómo podemos comprender nuestros sufrimientos de distinta índole en un horizonte de fe. Eso significa en ese misterio querigmático. Entonces, esa primera palabra, ¿no? Querigma. ¿Qué significa querigma? Querigma significa primer anuncio del cristianismo. Los primeros cristianos, siglo primero, o sea, en el año 60, 80, 100, ¿qué era lo que predicaban? Predicaban básicamente lo que decimos siempre en el credo, que Jesús murió por nosotros y que fue resucitado. En esa medida quisiera invitar a alguien que pudiera abrir su micrófono y nos haga la lectura de estos dos pasajes la lectura de estos dos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Ambos son de San Pablo, uno de Corintios y el otro de Romanos. ¿Quién nos ayuda, por favor, abriendo su micrófono y haciendo la lectura de estos dos textos? Yo puedo ayudar. Gracias, Luz. El misterio del querigma.
Querigma, am, primer anuncio cristiano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Romanos 4:25. Hasta ahí, Pasión. Ok, hasta ahí, gracias. Muy perfecto. amable. Dos textos de San Pablo que son el corazón de nuestra experiencia y de nuestra fe. Primero, una cosa que reconoce San Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de otros. La fe es algo que se transmite a la siguiente generación. Por eso la tradición es importante, porque es algo que yo voy legando a los demás. Nosotros no nos inventamos esto, es lo que hemos recibido desde las primeras comunidades y desde los primeros apóstoles. ¿Y qué fue lo que le enseñaron a San Pablo? A San Pablo le dijeron, bueno, hay que portarse bien, hay que ir a misa, hay que cumplir las normas. No. Lo primero que le enseñaron, y lo dice el mismo Pablo, mire, primeramente les enseñé. Lo primero que les enseño es, y ese es el centro de nuestra fe, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo decían las Escrituras. Y segundo, que fue sepultado. Recuerden el credo, ¿no? Aquí detrás está después la construcción del credo. Muere, baja a los infiernos y al tercer día resucitado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un primer elemento que acá no podemos olvidar es que nuestra fe es en este Cristo y Cristo crucificado. El Papa León lo recuerda frecuentemente porque San Agustín lo pone frecuentemente eso delante de nosotros. ¿En qué creemos? A veces, Mauricio, es que están pasando cosas en mi vida y hay gente que me dice que eso son por otras cosas. Yo le digo, no se salga del credo. ¿En qué creemos? En Cristo, que padeció por nosotros, que murió y que fue resucitado. Segundo elemento que el mismo San Pablo después en los Romanos nos recuerda. Él muere. ¿Por qué es el sufrimiento de Pablo? Por las transgresiones humanas. Perdón, no es el sufrimiento de Pablo, es el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué la pasión de Jesús? Por las transgresiones de todos los seres humanos. Desde siempre hemos vivido un cierto sufrimiento fruto de errores y de dificultades de los seres humanos, de nosotros mismos. Pero eso no excusa, o más bien ese dolor, aunque no sea natural, podemos pensar en el dolor natural, aquel que conviene con la vida, que viene con la vida, ¿no? O sea, nos hacemos mayores y empieza a dolernos todo, sí, eso hace parte de la naturaleza humana. Pero hay otra forma de dolor que ese sí es generado por las acciones y las decisiones de otros seres humanos. Jesús fue crucificado, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí vamos a ahondar más adelante un poco en este tema de la justificación desde el tema de la justicia de Dios. Jesús es resucitado por Dios Padre para justificarnos a todos los seres humanos. Y eso ¿Es un es un podcast horizonte tuyo? de poder comprender la pasión, la muerte y la resurrección. Jesús padece por el pecado y muere por todos nosotros. Cristo es resucitado por Dios Padre, es decir, en Cristo todos ya hemos sido resucitados. Dos elementos allí que quiero resaltar. Recordemos la diferencia entre Jesús y Cristo. Cristo viene del griego Christos, eso significa el Señor. Jesús es el que estuvo por la vida, el Jesús histórico, el que deambuló por Galilea, y el que es resucitado ya es el Cristo, es el Señor. Acá hay un tema interesante. Jesús pasa a ser el Cristo después de que padece, muere y resucita. Hay un teólogo que señala y hace la invitación. ¿Cómo nosotros los cristianos, que tenemos nuestra fe puesta en Jesús, el Cristo, queremos también cristificarnos o estamos dispuestos? Yo le dejo la pregunta acá. ¿Estaremos dispuestos a vivir como Jesús? ¿A ser como Jesús? Es decir, a ser otros Cristos, es decir, a pasar por la pasión, la muerte y la resurrección en nuestra vida ordinaria. ¿Estaré dispuesto a hacer eso? Recuerde que los discípulos, por ejemplo, la mamá de los Zebedeos, le dice a Jesús, Señor, Señor, cuando estés en tu reino, dile, procura que mis hijos uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Y Jesús le dice, bueno, yo te aseguro que ellos van a estar allá. Lo que no sé es si ellos van a estar o no a la derecha o a la izquierda, porque eso lo decide el Padre. Sin embargo, espero que ellos puedan beber del cáliz que yo he de beber. ¿Cuál es ese cáliz? Esta pasión, muerte y resurrección. ¿Estaré yo dispuesto a ser otro Cristo? Decían en latín, alter Christus, poder ser otro Cristo como Jesús. Veamos entonces en qué consiste ese ser Cristo. Allí viene una palabra que me parece también muy, muy importante poder abordar, es entendiendo que el ser Cristo es asumir la pasión, la muerte y la resurrección en la vida cotidiana. Esto nos pone en el horizonte de la esperanza. ¿Y qué dice San Pablo de la esperanza? Por favor, otra persona que pueda abrir su micrófono y nos regale su voz leyendo este texto de los Romanos sobre la esperanza. La esperanza en San Pablo, fidelidad de Dios. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Romanos 15:4. Bueno, Gracias. Buenos días, Isabel. Muy amable. Primer elemento. Acá vuelve otra vez a todo lo que fue escrito. Entonces San Pablo dice, mire, ¿qué es lo que yo les transmito? El querigma, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Segundo, todo lo que está escrito, ese querigma tiene un objetivo pedagógico, diríamos en educación. Se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia que se nos invita y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Ese es el primer elemento. Lo que buscamos con la fe es promover la esperanza. Pero Mauricio, ¿de qué tipo de esperanza estamos hablando? Elementos que surgen de este texto de San Pablo. Primero, la esperanza es efecto de la paciencia. Miren esto qué interesante. Los escritos del Evangelio fueron planteados para generar paciencia y la paciencia produzca esperanza. ¿Por qué la escritura da paciencia para mantener la esperanza? De tal manera que podemos resistir y seamos capaces de esperar. Las escrituras en el Antiguo Testamento a las que se refiere Pablo fueron una interpretación del modo de orar de Yahvé en su pueblo. Ahí hay un tema importante. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Cuál es ese primer origen donde nosotros decimos, mire, yo creo en esto? ¿En qué creemos? En que Jesús padeció, murió y resucitó. Es decir, en que Dios estuvo presente en la historia de los seres humanos por medio de Jesús. ¿Eso qué significa? Que el primer origen de nuestra experiencia de fe es reconocer que Dios está presente en la historia. Ese es el fundamento de la seguridad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y que se invita en el Nuevo Testamento. Primero, a preguntarnos, ¿yo he sido capaz de reconocer y descubrir la fidelidad de Dios? Es difícil hablar de esperanza, es difícil tener paciencia cuando yo no he descubierto que Dios ha sido fiel en mi vida. Me explico un poco más. Hay personas que repiten que Dios ha estado presente en su vida, pero lo dicen de memoria porque alguien más se los dijo. La pregunta que yo dejo un poco planteada acá a la luz de San Pablo es, ¿qué tanto nosotros hemos reconocido que Dios es fiel con mi vida? Es decir, que Dios está presente ahí, inclusive en los momentos más oscuros, más difíciles, más complejos. ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo soy capaz yo de describir la presencia de Dios, la fidelidad de Dios? Yo soy paciente si yo tengo la certeza de que Dios está conmigo. Es muy difícil ser paciente solo desde la voluntad. No basta con hacerme buenos propósitos. La fidelidad y la paciencia en la presencia de Dios en el mundo implica que yo haya sido capaz de reconocer que Dios en algún momento en mi vida fue fiel, ha estado allí y como estuvo allí en esos momentos de dificultad, seguirá estando. Que no solo es poderoso, Dios no solo es poderoso, sino que siempre es fiel a sus promesas, a pesar de las infidelidades de su pueblo. Este es un elemento importante. Dios no es fiel a la humanidad porque nosotros seamos fieles a Él. El amor de Dios no está condicionado a que yo le devuelva el amor. El amor de Dios es absolutamente gratuito.
A muchas personas eso les cuesta. ¿Cómo es posible que Dios ame a esa gente mala? A esa gente mala las debe castigar. Los malos que sufran. Esa es la justicia humana. A nosotros los seres humanos nos cuesta entender que hay otra forma de justicia. Y Jesús permanentemente, hasta su último momento, nos recuerda que la justicia de Dios es una justicia muy distinta. Dios quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Es más, para eso manda a Jesús. Manda para que lo envía al mundo, a la historia, a nuestra historia, para que todos se salven, especialmente aquellos más alejados, el pastor y las 100 ovejas. 100 ovejas tenía el pastor, una se fue, se descarrió. ¿Qué dijeron las otras 99? Pues esa, que sufra, porque ¿para qué se sale? ¿Y qué hace el pastor? Deja las 99 y se va en busca de esa otra. Esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es que va a cuidar de sus hijos, de todas y de todos y cada una de ellos, inclusive a aquellos que más se alejan de Él. Es más, Él va a decir, a esos son los preferidos. Recordemos esa frase del Evangelio, ellas nos precederán en el reino de los cielos. ¿Y a quién estaban haciendo referencia? A prostitutas, mujeres que no solamente que hacen una labor terriblemente compleja, atentadora contra la dignidad y los derechos humanos, sino que en el mundo judío eran pecadoras terribles. Y Jesús dice, ellas nos precederán en el reino de los cielos. Miren que hay una prioridad de la fidelidad de Dios es primera y Él no es fiel a nosotros porque nosotros seamos buenos. A veces ahí se nos mete un poquito ese temita como del banco. Yo rezo y rezo como para que crezca mi cuenta bancaria y después Dios me haga el préstamo. Entonces Dios me dé las cosas. Y uno dice, no, pero es que esto no funciona así. El Dios de Jesús nos dice, ora, ora Mauricio, ora Fabián. ¿Para qué? Para que tú que estás orando reconozcas cómo Dios está siendo fiel en tu vida. No para chantajear a Dios, no para pedirle que Dios me haga el intercambio. Ya recé 3 rosarios, ahora Dios deme el baloto. No, eso no funciona así. Esto es ora, Mauricio, para que tú te des cuenta cómo Dios ya viene caminando contigo. Y más bien, en lugar de estar pidiendo lo que tú crees, Mauricio, que con tu mente chiquita crees que lo mejor que te puede pasar es A o B, para que tú entiendas cuál es el plan de Dios allí, inclusive en medio de los momentos más complejos. Y quizá lo mejor que puedo sacar de una experiencia es paciencia, pero eso ya es mucho. Crecer en paciencia sería un don enorme. Pero miren que no es porque yo lo compré con mis oraciones. Es porque yo por medio de la oración entendí cómo es que Dios viene funcionando en el mundo y me hago responsable de mis decisiones y de todo lo demás. Pero desde esa responsabilidad empiezo a transformar en lo que considere y pueda esa realidad primera. Ahí está puesta nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en primer lugar en que Dios está con nosotros. Una vez yo entiendo que Dios está aquí porque Él es fiel conmigo, inclusive en los momentos más oscuros, empiezo a poder transitar en esto de la paciencia. Paciencia que produce esperanza. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo busco en la paciencia? Esperar a que Dios se haga más fuerte. Hay días en los que yo no siento a Dios, totalmente cierto. Todos nos pasa, hay días en los que uno no siente nada. La pregunta es, ¿qué hago en esos días? ¿Reniego o espero? Espero porque hay días oscuros, nublados, pero vendrán otros días distintos, no mejores necesariamente. Inclusive, puede que yo diga, pero esto no es mejor a primera vista. Y después me voy dando cuenta qué es lo que Dios quería o me invitó a reconocer en medio de esa situación. Eso que decimos es que es lo que Dios quiera. Yo creo que, o sea, Dios no quiere que haya todos los muertos que están pasando en Irán, en Palestina. Lo que Dios quiere es que entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo ahí. Y nos está diciendo muchísimas cosas. Ojo con el orgullo, ojo con el egoísmo, ojo con el deseo de dinero y de poder que lleva a generar sufrimiento en muchas otras personas. Cuidado con nuestros desórdenes, que eso causa mucho dolor en los demás. Segundo elemento de San Pablo, paciencia, aprobados en esperanza. ¿Alguien más, por favor, que pueda abrir su micrófono y nos regale la lectura de este texto?
Nos gloriamos también de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento genera paciencia. La paciencia, ser aprobado, y el ser aprobado, la esperanza. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:3. Días, Mauricio. Gracias, buenos días, Ceci, muy amable por tu voz. Miren este texto tan profundo, diría yo. ¿En qué nos gloriamos? Y San Pablo dice, nos gloriamos en los sufrimientos. Uno dice, venga, pero Mauricio, yo pensaría que uno se gloria de las cosas buenas, ¿no? O sea, la gloria, uy, qué bueno, lo alegre. Y San Pablo nos dice, no, también nos gloriamos en los sufrimientos. Primer elemento allí, nunca ha habido ni ha existido sobre la faz de la tierra un ser humano que no haya sufrido en algún sentido. El sufrimiento es constitutivo de la naturaleza humana. Todos los seres humanos, en una u otra medida, sufrimos. ¿Cuál es la propuesta que aparece desde la fe acá? ¿Cómo podemos reinterpretar ese sufrimiento? Uno, para hacerlo a la luz de los ojos de Dios, ya dijimos, de la fidelidad de Dios, entonces yo también tengo fidelidad. Y segundo, a la luz de esa experiencia que he recibido de fidelidad de Dios, yo transformo también el mundo. Durante muchos años a la Iglesia Católica se le acusó de promover el sufrimiento. Nos decían, es que la iglesia, los curas, toda esa gente, lo que hace es promover que la gente sufra. Yo creo que esa fue un mal juicio y mala interpretación definitivamente de las escrituras. No es que se promueva el sufrimiento, es que tenemos que darle sentido al sufrimiento que ya va a llegar. Si hay algo que podemos asegurarle a nuestras niñas, niños, jóvenes, es que van a tener momentos difíciles. O sea, uno no les puede, recientemente hablaba con alguien, una mamá, precisamente, si hay algo que una mamá tiene claro es que a su hijo, por más que lo cuide, le va a tocar cosas duras. Lo mejor que puede hacer es preparar que tenga buenos músculos para enfrentar esos momentos duros. La fe es uno de esos músculos. La fe, con otras herramientas sociales, psicológicas, en fin, muchas cosas. La educación es eso, son herramientas para afrontar esos momentos complejos. Nos gloriamos también en los sufrimientos. ¿Qué significa eso? Que yo reconozco que en el sufrimiento también hay algo de humanidad profunda. Dijo por allí, Francisco nos lo recordaba, el Papa Francisco, nos hermanamos en el sufrimiento. El que ha sufrido es capaz de condolerse con otro que ha sufrido. Una vez recuerdo, yo les comparto dilemas que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, dar o no dar limosna o dar algo de dinero o algo en un semáforo cuando alguien se le acerca a uno a pedir. Yo siempre tengo un dilema ahí, eso, yo creo que Dios me ha dejado ese dilema permanentemente. Y usualmente me declino por decir, no, no les doy nada porque eso es favorecer X o Y. Razones. Y alguna vez iba en el carro con otra persona. Y llegó alguien a pedir comida. Tengo hambre. Y yo, no, no, disculpe, no. Y la otra persona que iba conmigo dijo, no, venga, no, démosle algo. Le dio algo de dinero, poco. Y yo le dije, no, pues, ay, no, no haga eso. Y me dijo, ¿sabe qué? No, es que me recordó cuando yo también tuve hambre. Y digo, sí, cuando usted ha sufrido algo, también entiende más fácilmente el sufrimiento del otro y no nos vamos por las normas. Yo no les voy a decir que sea mejor dar o no dar, hagan lo que sus corazones les diga y lo que Dios ponga en ellos y seguramente dirá algo distinto en cada situación. Pero acá hay algo que me parece muy humano. Nos hermanamos, nos solidarizamos. Cuando nosotros también hemos vivido ese sufrimiento, no le hemos hecho el quite, sino que lo hemos afrontado y asumido. Hay un poema de Benjamín González Vuelta que dice, hay cosas que solo pueden ver unos ojos que mucho han llorado. Hay cosas en el mundo que solo pueden ver unos ojos que mucho han llorado. Digo, sí, el sufrimiento nos abre a otra dimensión, no a la dimensión de la norma, del contrato social. Usted hace, yo hago, usted cumplo, yo cumplo y se acabó. No, nos abre a otra dimensión, a entender que por más normas que hayamos construido, existe la fragilidad y yo también he sido frágil. Y cuando yo he sido frágil, a veces me toca quedarme callado. Porque aunque yo vea algo, que alguien hace algo equivocado, yo también digo, yo también lo he hecho, o puedo llegar a hacerlo. Nos gloriamos también en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento genera paciencia. La paciencia nos invita a ser aprobado y el ser aprobado la esperanza.
La esperanza no falla, porque ¿qué es lo que esperamos? Esperamos el amor de Dios. Es eso, y aquí ya vamos entrando. La esperanza tiene dos momentos. Uno, dónde surge y dos, a dónde nos lleva. ¿A dónde nos lleva la esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Esperamos que Dios nos regale la felicidad? ¿Esperamos que Dios nos regale el éxito? ¿Esperamos que Dios nos regale la fama? Y ahí yo diría una pregunta, ¿qué es lo que tú esperas? Hay personas que están esperando realmente que Dios les dé todo lo que piden. Y yo creo que por ahí no va nuestra fe. Nuestra fe está puesta en el amor de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy esperando que pase? Que Dios extienda su reino y nos ame a todos. Esa es la esperanza de Jesús. Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que él esperaba que Jesús, que llegara Dios, se abriera los cielos y lo sacara de ese sufrimiento tan bárbaro que estaba padeciendo. Y no pasó. Le tocó morir y se murió. Y pasó a los infiernos. Y al tercer día es resucitado por el Padre. Resucita. ¿Cuántas de las veces nosotros estamos esperando que pase lo que yo quiero que pase? Es que yo quiero que pase A o B o C. Nuestra esperanza no está puesta en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece, sino en el amor de Dios. Y el amor de Dios no es el éxito, el amor de Dios no es la solvencia económica. A mí me preocupa a veces eso cuando hay personas, no, es que vamos a hacer oración para que a las empresas les vaya bien. Yo digo, pues bueno, qué bueno, oren. Y está bien que nos vaya bien y que tengamos éxito, pero Dios no vino al mundo a prometernos el éxito. Dios vino a prometernos su amor y su justicia, y su reino no necesariamente es el éxito como lo vemos en la sociedad. No quiere decir que el éxito sea malo, simplemente que pues Dios no nos prometió eso. La promesa de Dios está puesta en otro lado. Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos fue dado. La esperanza, lejos de ser una virtud autónoma, no es algo que yo construyo, es un efecto. La esperanza es el resultado de ser paciente y estar. ¿Y qué es la paciencia? Es poder esperar a que ocurra, que yo sea capaz de sentir, experimentar, que reconocer cómo es que Dios se va dando en la historia. La esperanza es un resultado de la fe en cuanto que acogemos la acción del Espíritu Santo. Recordemos la definición de fe del catecismo. La fe es la respuesta del hombre al amor de Dios. Siempre Dios va a ser primero. Yo espero en Dios porque Dios ya ha sido fiel conmigo. Espero que Él continúe siendo. El sufrimiento ocupa un lugar capital dentro de ese proceso gradual. Hace parte de nuestra naturaleza frágil y se convierte en un camino. Aquí me parece un elemento interesante, importante, reconocer cómo Dios nos invita a que entendamos que todo lo humano nos puede conducir a una vida de esperanza siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón a interpretarlo de esa manera. No buscamos el sufrimiento, le damos sentido al sufrimiento que ya viene en la vida cotidiana. ¿Alguien más, por favor, que nos pueda colaborar ahora con esta otra lectura de la primera carta a los tesalonicenses? La esperanza en San Pablo. Continuamente recordamos delante de nuestro Dios y Padre la actividad de vuestra fe, los trabajos de vuestro amor y la paciencia de vuestra esperanza. Sabemos, hermanos amados por Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio aconteció en vosotros, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 3, 1, 3, 5. Gracias, Isabel, muy amable. Quiero acá decir una palabrita en torno a la paciencia. Esto ya lo hemos dicho y no sobre repetirlo. Vivimos en un mundo que no es paciente. Esto es absolutamente contracultural. Vivimos en un mundo donde todo es ya para allá. El celular me tiene que funcionar ya, el banco tiene que funcionar ya, la llamada tiene que salir ya, el transporte me tiene que llegar ya, todo tiene que ser para allá. O sea, todo es inmediato, todo es de una urgencia brutal. Y el Evangelio nos está diciendo paciencia, espere. ¿Por qué? Porque los seres humanos no estamos creados para vivir en la inmediatez. La inmediatez se nos lleva a las cosas. La inmediatez no nos permite ver un atardecer. La inmediatez no nos permite disfrutar de un amanecer. La inmediatez no nos permite entender qué está pasando. Simplemente respondemos, acción, reacción, acción, reacción.
Y acá hay un llamado a vivir en otra velocidad. La velocidad del Evangelio es una velocidad mucho más lenta, más despacio, permitiendo que los procesos se vayan dando lentamente. Los seres humanos, decía San Ireneo de León, somos creados procesualmente. Dios funciona en la historia por medio de procesos. Y quisiéramos que Dios funcionara como el mago Merlín, que tiene una varita y de repente soluciona todo. De la noche a la mañana ya pasó. Y resulta que no, que la vida es un proceso. Ese ejercicio tan bonito que les colocaban a los niños en la primaria, ponga un frijolito entre agua y véale salir las raíces y después el frijolito va dando una planta. Eso requiere tiempo. ¿Cómo estamos nosotros viviendo la rapidez del mundo y la paciencia del espíritu que es humano y que nos dice, deténganse? Aquí los dice San Pablo, los trabajos de vuestro amor y la paciencia de vuestra esperanza. Miren que aquí van a empezar a aparecer tres palabras que son también muy importantes, ¿no? Y no las podemos dejar de lado. Fe, esperanza y caridad. Eso se le llaman las tres virtudes cardinales. Esas tres grandes que nos invitan al horizonte de vida. Fe, esperanza y caridad. La fe en que Dios está conmigo y que va a seguir estando. La esperanza que surge de la fe, de la paciencia, de poder entender cómo es que Dios va apareciendo allí. Allí aparece la esperanza. Y ahorita veremos nuevamente en qué esperamos, qué es lo que estamos realmente esperando. Y la caridad, que para San Pablo va a decir, la caridad es la más importante. Si todo esto no se traduce en amor, en misericordia, vana es nuestra fe. Lo que esperamos es la justicia de Dios. A mí me parece aquí importante, fuimos justificados, ¿no? Decíamos acá atrás, en esta primera. Todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con paciencia y el consuelo de las escrituras mantengamos la esperanza. No, perdón, acá. Probados en la esperanza, falla porque el amor de Dios se ha sido derramado en nuestros corazones. ¿En qué consiste este amor y qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué es lo que nosotros en últimas esperamos que ya está aconteciendo en Dios Padre? La justicia de Dios, eso es lo que esperamos, la presencia de Dios. Que según el testimonio del mismo Pablo de Tarso, es lo que se revela en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos revela el Evangelio? ¿Cómo es que Dios trata y aborda a todos nosotros, sus criaturas? ¿Cuál es la justicia de Dios? Misericordia y salvación. Esa es la justicia de Dios. Cuando uno dice, yo quiero tener esperanza, ¿qué quiero esperar? Espero que Dios acontezca. ¿Y qué va a pasar cuando Dios acontezca? ¿Voy a tener mucho dinero? ¿Voy a ser exitoso? No, voy a ser una persona absolutamente misericordiosa. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que nos revela Jesús. Jesús, ¿qué fue lo que demostró? Digo, quien me ve a mí ve al Padre. Y yo que vine a revelar el amor del Padre. ¿Y el amor del Padre qué es? La misericordia absoluta. Entonces, podríamos entender el sufrimiento, la pasión, la muerte de Jesucristo y su resurrección están planteados para que nosotros, los seres humanos, entendamos cómo Dios revela su misericordia, incluso a través de esos sufrimientos que tenemos en la vida cotidiana. Y allí en medio de esos sufrimientos, ¿qué es lo que Él nos invita? Él se va a revelar por medio de la misericordia. Recordemos a Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Repito esa pregunta. ¿Estaremos dispuestos a ser otros Cristos? Inclusive a tener misericordia de aquellos que nos hacen daño. ¿Estaremos dispuestos a ser otros Cristos orando por aquellos que nos parecen terribles? Es que esa persona me parece horrorosa, ¿no? En este mundo tan inmediatista de las redes, además la coyuntura nacional de políticos que todos nos venden, el demonio es el otro político, es el de allá y el otro demonio es el de allí. ¿Estaremos dispuestos a orar por todos sus candidatos? Yo creo que es una actitud absolutamente cristiana, orar por todos. Señor, el que quede, que se deje tocar por tu misericordia.
Y no solamente en Colombia, también pensemos estos líderes internacionales, que uno no entiende no termina entendiendo sus decisiones, generando muerte, dolor, destrucción, esas noticias, videos, es terrible. Pero también oramos por esos otros que sabemos que están haciendo cosas tremendas, delincuentes. Claro, en el mundo de lo humano hay una justicia, que cumplan la justicia, pero en el mundo de la fe, ¿tengo yo la suficiente misericordia? ¿Cómo hablo yo? Yo creo que esto es un elemento interesante. ¿Cómo hablamos nosotros en este mundo polarizado político? ¿Me uno a los que tiran piedra o soy de los que plantea una lectura distinta? Soy capaz de tener paciencia y allí descubrir cómo es que Dios me está hablando en medio de... Ahorita entramos en elecciones presidenciales. ¿Cómo Dios me está hablando aquí? No, no, Dios no habla aquí. Yo creo que Dios no habla nada de esto. Estamos sacando a Dios de una parte. Dios está ahí también. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Dios está ahí permanentemente. Además, el espacio donde se origina la esperanza, y con esto ya voy terminando, es en la comunidad. Acá hay un elemento hermoso que también lo hemos dicho muchas veces, nadie se salva solo ni solita. No, es que a mí me cuesta. Personas que pertenecen a comunidades, ¿no? Grupos eclesiales, otro tipo de grupos. No, yo recuerdo hace poco una persona que pertenece a un grupo de Maús, que me parece interesante, una experiencia cristiana muy moderna y muy interesante. Mucha gente le ha ayudado. Y esa persona decía, no, no, es que yo me salí porque esa gente es incoherente. O sea, esa gente dice una cosa y después tiene una vida terrible. Y dice, ah, caramba. ¿Y usted es muy coherente? O sea, no, no sé, que tire la piedra el que esté libre de pecado, primero. Y segundo, en la comunidad es donde nos salvamos, en medio de esas incoherencias. Si usted ve incoherencias y ve que se puede hacer algo, hágalo usted. Es que esas monjas, esos curas de ahora son terribles. Pues venga, hágalo usted también. Rememos todos para el mismo lado. Acá no estamos en un barquito donde los otros reman y yo les voy diciendo y lo van haciendo bien o lo van haciendo mal. Aquí todos remamos. Y si alguien está remando mal, pues a mí me toca remar el doble para que la cosa arranque un poquito mejor. La vida cristiana la vivimos en comunidad. Ese es Jesucristo. Nadie se salva solo. ¿Y por qué es tan importante la comunidad? Porque en la comunidad es donde yo experimento la misericordia. La familia es una comunidad. ¿Cómo estamos acompañando a nuestros hijos, hijas, pequeños, jóvenes, niñas, niños, adolescentes, a que ellos en la comunidad experimenten la misericordia? ¿Hay que tener normas en casa? Claro que sí. ¿Tienen que ser absolutamente claras? Pero claro que sí. Pero también tiene que vivirse la misericordia. ¿Y cómo hacemos para vivir estas dos cosas? Pues pidámosle la paciencia a Dios y la sabiduría para poder acompañar a estos otros pequeños, grandes, adultos, lo que sea, a vivir en la comunidad esa misericordia, que no me la invento yo, que no es un voluntarismo mío, sino que es la respuesta al amor de Dios que se nos ha derramado. Ya voy llegando entonces al final. Tres elementos para pensar en una praxis de la esperanza a la luz del querigma. Recordemos qué es el querigma, ya lo dijimos, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese fue el primer anuncio de las comunidades cristianas. Y esa pasión, muerte y resurrección es lo que nos abre a la esperanza, porque en medio de ese proceso vamos entendiendo y vamos descubriendo cómo es que Dios se nos revela. Entonces, primer elemento de la praxis de la esperanza. El origen de nuestra esperanza es la fidelidad de Dios. La esperanza no es un voluntarismo, no es como les tengo los 5 tips, el club de las 5 de la mañana, el club de las 4 de la mañana. ¿Cómo ganar esperanza? Por medio de 3 tips. Esto no es de tips, esto es de experiencia. ¿Usted ha experimentado que Dios es fiel con usted? ¿Usted le compartió eso a su familia? ¿Usted tiene claro cómo fue? ¿Cómo fue esa fidelidad de Dios? Usted, y ahí se afinca. Invitación. ¿He experimentado la fidelidad de Dios? ¿Hablo desde mi experiencia de cómo Dios ha sido fiel conmigo o desde lo que he escuchado? Primer elemento. Cuando hablamos de esperanza, ¿hablo de oídas o hablo desde lo que he experimentado? El que ha experimentado ese amor misericordioso, gratuito de Dios, aunque esté oscuro y aunque diga hoy no siento nada, sabe que eso pasó y volverá a ocurrir. Aunque yo hoy no sienta a Dios, mi esperanza está puesta en que Dios no depende de que yo lo sienta.
Dios está ahí, inclusive cuando yo no lo siento. Decía por allí un santo, Dios es tan generoso que inclusive a pesar nuestro actúa en la historia. Primer elemento, la esperanza es una respuesta. He podido, hoy soy consciente o en esta mañana, hagámonos esa pregunta. ¿Cómo es que Dios ha sido fiel en mi vida? Tomemos conciencia de ella. Segundo, ¿cómo entiendo el sufrimiento en la vida humana? Algunas personas buscan culpables al sufrimiento que trae la vida. Es por tal, es por tal, es por tal. Así como otros mantienen buscando nuevos sufrimientos. Ah, no, es por esto, y ahora me pasa, y ahora me pasa. Algunos mantienen en esa lógica. O culpan a otros o ellos mismos buscando más y más sufrimientos. San Pablo nos invita a que, o más bien, San Pablo ve en el sufrimiento una oportunidad para crecer en paciencia. Pero esta opción requiere la fe. La fe es la condición para interpretar la vida desde la relación de fidelidad con Dios. Repito, la fe es la condición para interpretar, para entender, para darle sentido al mundo de la vida desde una experiencia de amor de Dios, de fidelidad de Dios, de misericordia de Dios. Nadie da de lo que no tiene. Si yo no he sentido la misericordia de Dios, difícilmente voy a dar misericordia a los demás. Y eso uno lo puede ver. Personas que les cuesta a veces muchas cosas, quizá no hayan experimentado tanto. Y quizá lo mejor que podamos hacer es orar para que Dios se les revele y les permita abrirse a esa misericordia. No para juzgarlos, para decir, ay, es que usted sí es que no tiene fe, no como yo sí tengo fe. En cambio, usted mire cómo está toda fregada, toda jodida, porque usted no tiene fe. Esto no es del orgullo de que yo tengo más o yo tengo menos. Quizá la invitación sea, ¿cómo hago yo para hacer transparencia del amor de Dios para esa persona? Miren que allí es donde adquiere sentido la vida comunitaria. Tercer elemento. ¿Qué esperamos? Esperamos la justicia de Dios. Y aquí vuelvo y hago el énfasis. No estamos esperando el éxito, no estamos esperando la salud, no estamos esperando eh, la justicia humana, no estamos esperando los premios. ¿Qué esperamos? La justicia de Dios. ¿Y en qué consiste la justicia de Dios? Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. En esta cuaresma, en esta última semanita de cuaresma que vamos a entrar, ¿cómo puedo yo encarnar la justicia de Dios esta semana? ¿Cómo puedo vivir más la misericordia y no el juicio? Yo el primero digo, uy, esa lengüita que a veces tenemos, Dios mío, vemos algo y ya se nos ocurren tres juicios. Mire, esto está mal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Espere, espere. No, no se lance a hacer juicios, láncese a hacer misericordia. Qué tal si vamos mudando? La justicia de Dios se vive en comunidad. Allí es donde nosotros tenemos la oportunidad de vivir la esperanza. Entonces se convierte en una responsabilidad. ¿Cómo hago yo, creyente, persona perteneciente a cualquier comunidad? Acá yo sé que hay personas de distintos lugares de Colombia y de las Américas, por lo menos. ¿Cómo hago yo para vivir la misericordia en mi comunidad y ser misericordia para otros y para otras? Quizá ese joven, quizá esa persona no ha sentido la misericordia de Dios. ¿Cómo hago yo para hacer transparencia de esa misericordia? Hay una película que me parece muy interesante en este sentido, que se llama Cadena de Favores. Es una película muy antigua, pues por ahí de los años 90, no muy antigua, pero ya tiene sus añitos. Y Cadena de Favores era una lógica muy sencilla. Haga usted grandes favores por otra persona porque alguien más ya lo había hecho por usted. En últimas es de misericordia porque usted recibió misericordia. ¿Qué pasa si hacemos una cadena de favores en esta cuaresma, en esta semanita? Es decir, hacer cosas gratuitamente por alguien que no se lo merece, incluso que no se lo merezca, porque Dios no está buscando el merecimiento. Dios nos invita a la gratuidad. ¿Qué espero yo en medio de mis sufrimientos? ¿Usted quiere ser otro Cristo o quiere que su sufrimiento pare? Dios no nos promete que lo que nos hace sufrir se vaya a quitar. Y eso es doloroso, eso es complejo, eso es profundo. Pero tampoco te juzga porque tú busques eliminar ese sufrimiento. Pero hay sufrimientos que no se van a ir. ¿Y qué hacemos con esos? ¿Me entrego a la desdicha o trato de construir a partir de ellos un horizonte de sentido?
¿Deseo tener la esperanza de Jesús o a veces prefiero otro tipo de esperanza? Yo a veces le llamo la esperanza de TikTok. La esperanza de TikTok son los tips. Haga tres cosas para que adelgace. Haga tres cosas para que adquiera un hábito. Haga tres cosas para aprender a ponerle límites en sus relaciones. Está bien. Eso, yo creo que hay cosas que hay que hacer, claro. O sea, yo quiero mejorar mi diabetes, entonces pues tengo que dejar de comer dulce. ¿Sí? Pero creo que hay algo más. ¿Qué pasa si pido esa esperanza de Dios? La esperanza que me invita a construir confianza, a construir paciencia, por medio de la paciencia, entender todo lo que está pasando. En los momentos de dolor y de sufrimiento nos permiten ver el mundo desde otro lugar. A veces oscuro y gris, sí, pero también nos lleva a ser transparentes y a decir, mire, la verdad, esto también pasó por estas otras cosas. Esto también pasó por otras causas y nos permiten una visión no tan rápida como la del mundo, ¿no? No rápido, todo rápido, todo rápido. No, no, nos hacen detenernos. ¿A quién no que haya sufrido una enfermedad estando en la cama? Usted dice, uff, el mundo no va tan rápido. Inclusive, a veces cuando creíamos, es que si yo no hago esto, nadie lo hace en la casa. Pues no, usted se enfermó, quedó en la cama y la casa siguió. Se caerá del mugre, el desorden. Pero la casa sigue, la vida sigue, sigue, el sol sigue saliendo, aunque usted esté enfermo. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, entonces, ¿para qué estoy haciendo yo todo esto? Qué buena pregunta. ¿Cómo puedo yo tener en medio de esas dificultades esta esperanza de Jesús? No la esperanza que espera o que guarda que se me quite el dolor. La esperanza que busca cómo Dios está revelando su misericordia, inclusive ahí. No busco el dolor, pero le doy sentido a eso que aparece. Bueno, algunos elementos allí que yo resumo con tres preguntas muy sencillas que ojalá no las podamos llevar. Primera, ¿cómo he experimentado la fidelidad de Dios en mi vida? Hablo desde mi experiencia o de lo que otros me dijeron. Segundo, ¿mi fe me motiva a desear crecer en paciencia? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a crecer en paciencia? Quizá allí me motive también a la esperanza. Y tercero, ¿deseo en mi vida la esperanza de Jesús o a veces tengo otro tipo de esperanza? ¿Qué esperanza es la que yo busco? Que esta cuaresma sea un tiempo para hacernos preguntas pertinentes. Reitero, yo no deseo de ninguna manera decir la verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Y Cristo se revela en cada uno de los corazones de los creyentes. El Concilio Vaticano II nos dice una cosa hermosa. El tabernáculo principal es el corazón, el espíritu, el alma del creyente. Allí es donde Dios se revela. Todo esto son ayudas para que entendamos o nos hagamos preguntas sobre cómo Dios está funcionando allá adentro. No dejes que nadie reemplace la voz de Dios. La voz de Dios es la que puede ayudarnos a contestar este tipo de preguntas. ¿Y dónde está esa voz de Dios? Allí en el corazón. ¿Y cómo la escucho? En el silencio y la oración. De rodillas ante el Santísimo, allá voy y hago estas preguntas. ¿Y cómo me atrevo con Él, por ayuda del Espíritu, dar respuesta en la vida cotidiana? Este es el texto que les indico, del cual tomé gran medida de esta reflexión, La esperanza en la vida cristiana, del padre Gustavo Baena. Muchísimas gracias a todas por este espacio, por su atención. Y quisiera invitarles entonces ahora que hagamos un momento de feedback, de comentarios. Si los hay, si no los hay, no hay ningún inconveniente, con toda la libertad. Si quiere, podemos abrir los micrófonos o podemos escribir en el chat qué nos queda resonando de esta pequeña puesta sobre nuestra fe. Mauricio, yo tengo una pregunta.